¿Qué tal? Estuvimos viendo la clase pasada el tema de la contención de la escritura, vimos escritura contenida y escritura sobria. La contenida que frenaba la escritura hacia la derecha, tenía que ver con la timidez, con la inhibición, y la escritura sobria, donde hacía cada letra con la amplitud necesaria, sin adornos, tenía que ver con la austeridad principalmente. Ahora vamos a continuar con los tipos de escritura que estuvimos viendo. Acá tenemos contenida, sobria. Ahora vamos a continuar por lanzada. A ver, acá teníamos las contenidas, acá la sobria y acá ya tenemos una escritura que es impulsada o lanzada. Hacen movimientos vivos y a veces tajantes hacia lo alto o hacia lo bajo de la interlínea. Los elementos de las letras finales, puntos, barra de T y mayúsculas, son lanzados hacia la derecha, muchas veces hacia arriba. Ya vamos a ver en otros ejemplos. Tiene que ver con la persona que se vincula fácilmente con los demás, pero sus vínculos son superficiales, con relaciones inestables y cambiantes. En general, son personas extravertidas y la actividad es emprendedora, la persona es audaz, es más activa que reflexiva y tiene un pensamiento con una imaginación también importante, tiene capacidad para apreciar las cosas y actuar sobre ellas en pleno movimiento, sin pararse ni detenerse a observar. Tiene prontitud para la respuesta, la defensa y la réplica, es decir, es una persona impulsiva y combativa. Creo que acá tenía otro, miren acá cómo hizo la barra de la T, incluso que es acerada, con bastante agresividad. Miren acá también, acá. A veces se da en varias letras, pero bueno, acá vemos que está disparando hacia arriba y la derecha también. Acá también, en esta T. Esta no se aprecia tan bien porque es una fotocopia, pero les quería enseñar estos disparos que hace, por eso se llama lanzada. Actúa sobre las cosas en plena marcha y ataca frente a los obstáculos. En negativo puede ser la persona que es inadaptada socialmente, que tiende a las discusiones, es colérica, irritable, predomina el instinto sobre la razón. En esta escritura también, pero esta escritura yo la elegí porque es más movida, que es el otro tipo de escritura, que se va para un lado y para el otro. Ven como hay unas desigualdades, no sé si lo notan, aparte de los lanzamientos, porque también hacen lanzamientos, miren, hacia arriba y la derecha, pero esta se mueve más. Hay un dinamismo gráfico en la rapidez, presión y la dimensión, se va para un lado, para el otro, y a veces hay una ampliación desordenada en los trazos en todas las direcciones. Tiene lanzamientos de barra de T, finales y otros. Hay que ver, predomina siempre el movimiento sobre la forma, aquí en este caso, en la expansión. Tiene que ver también con la extraversión. Hay una desproporción que altera el equilibrio que puede tener el grafismo. Necesita vivir esa persona, hay un sentimiento sobre la razón y necesita los contactos sociales. Hay imaginación, capacidad para innovar y es una persona productiva, vive intensamente,
Y si llegara a tener esta escritura, no sé, no lo pude observar eso en toda la escritura, pero si tiene los puntos precisos, como en este caso parece, hay una especie de equilibrio interior. En negativo, cuando la escritura es negativa, nos está diciendo de las personas explosivas también, que se disparan violentamente, porque tiene reacciones emotivas exageradas, que son de origen subconsciente. El punto máximo es cuando se dan grandes lanzamientos que son muy agudos, tipo espada, sable, látigo. Eso lo vamos a ver también en los gestos tipo cuando se da. Y tiene que ver con los nervios también. Bueno, acá estamos viendo una escritura que es dinamogeneada. El dínamo es un motor que transforma la energía mecánica en eléctrica, o sea, y es constante. Bueno, acá en este caso hay un predominio del movimiento sobre la forma, hay un fuerte impulso y amplitud que la persona va hacia la derecha, no hay cortes, ni detenciones, ni inhibiciones, ni temores, fluye libremente hacia la derecha, puede ser cada vez más rápida, más amplia y más ascendente la escritura, es una persona objetiva, tiende a la introversión y a la prudencia, siente la necesidad de asegurarse para sacarse las dudas y analiza las ventajas y las desventajas para no fracasar y evitar las sorpresas desagradables. También asociado con otros signos tiene buena memoria, un juicio equilibrado y tiene buenos recursos de comunicación y abordando los problemas rápidamente. En general se da en personas que son aptas para el mando, muchas veces son personas superiores, con superioridad general, tenemos que ver el nivel de forma que tiene la escritura. Acá tenemos otra que es dinamogeneada, donde hay un control de las pulsiones, si bien puede haber una dificultad de expansionarse y un poco de impulsividad, no hay signos discordantes y va hacia la derecha. Para mí esta escritura siempre es positiva, porque si no entra dentro de otros signos. Bueno, esto sería la escritura dinamogeneada. Ya terminamos hoy con el tema de la dimensión, así que vimos el tamaño en altura, en anchura y en contención. Hoy terminamos, en la clase siguiente vamos a hacer un repaso general, a ver si pueden ubicar la escritura de ustedes o cualquier escritura que quieran analizar dentro de todas las opciones del aspecto dimensión. Recuerden que ya tienen que tener hecho el aspecto orden, donde hicimos un repaso, así vamos complementando la parte técnica, después tendrían que interpretarlo y finalmente el análisis grafológico. Bueno, los espero para la clase próxima. Hasta pronto.